Hola a todos y bienvenidos a mi canal Pantalla Abierta. No se olviden suscribirse y darle like para más videos así, sin nada más que decir. Empecemos. Hace mucho en un programa de televisión simulaban enfrentamientos de guerreros de diferentes épocas y de cómo hubiera sido si estos se enfrentaban, pero entre esos enfrentamientos hubo uno que llamó mi atención. ¿Qué pasaría si se enfrentan zombies con vampiros? ¿Quién ganaría? Aunque la respuesta es más que obvia, al final de la batalla habría un contagio que causaría que un vampiro se convierta en zombie. El vampiro zombie y el zombie vampiro es de lo que se hablará el día de hoy. Sabemos que los vampiros poseen una fuerza impresionante, rapidez sobrehumana y capacidades regenerativas que los hacen casi invulnerables. Son seres longevos, con habilidades que los colocan por encima de muchas otras criaturas. Por otro lado, los zombies, aunque son lentos y carecen de inteligencia, tienen un poder impresionante en su número. Su característica más notable es la capacidad de propagar su virus de manera extremadamente rápida, infectando a grandes masas de personas en un corto periodo de tiempo. Aunque los vampiros son considerablemente más fuertes que los zombies en combate individual, hay un factor a tener en cuenta: el número. En situaciones de combate masivo, donde miles de zombies atacan a un solo vampiro, la fuerza bruta de los zombies podría ser un desafío, no necesariamente porque puedan vencer al vampiro uno a uno, sino porque el número podría jugar un papel crucial. En una horda de miles de zombies, aunque un vampiro pueda defenderse de unos pocos, es muy posible que los zombies logren inmovilizarlo, atraparlo o incluso morderlo en una situación de sobrecarga. El virus zombie, por su parte, es sumamente contagioso y puede propagarse con una rapidez alarmante. Si un vampiro llegara a ser mordido o herido de alguna manera por un zombi, existe una posibilidad de que su sangre, aunque resistente y capaz de regenerarse, pudiera no ser completamente inmune al virus. La idea de que el virus zombi puede infectar a un vampiro abre una nueva puerta: la creación de una nueva especie, una especie híbrida entre los vampiros y los zombis. Un zombi vampiro tendría las características de ambos mundos. A primera vista, seguiría siendo un ser no muerto, probablemente con la fuerza y la resistencia de un vampiro, pero con la imparable necesidad de alimentarse de carne humana, un instinto más propio de los zombies. Este nuevo ser podría mantener la velocidad, fuerza y habilidades de los vampiros, pero también poseería la capacidad de infectar a otros con el virus zombie, lo que lo convertiría en una amenaza aún mayor, capaz de propagarse rápidamente y de aniquilar en masa a sus enemigos. La interacción entre estos dos tipos de criaturas traería caos, ya que el equilibrio entre la supervivencia de los vampiros y la propagación masiva de los zombies se rompería, creando una especie de guerra entre ellos, donde los vampiros, aunque poderosos, tendrían que hacer frente a la posibilidad de convertirse en una nueva y más peligrosa amenaza. Un vampiro zombie sería una criatura aterradora, pero, a pesar de su gran poder, no sería invencible. Este ser, al ser infectado por el virus zombie, perdería su conciencia, su inteligencia y, en muchos casos, incluso sus recuerdos como vampiro. Dejaría de ser una entidad que se oculta de la luz o que tiene control sobre sus instintos, convirtiéndose en una máquina de hambre que solo buscaría alimentarse de manera descontrolada, como lo haría un zombie común. Su cuerpo, al estar muerto, no tendría una razón para contenerse o evitar que lo hieran, y seguiría avanzando implacablemente, sin retroceder ante nada. A pesar de que este vampiro zombie podría parecer invencible debido a su fuerza, rapidez y resistencia, su falta de conciencia y control sobre sí mismo presenta una debilidad fundamental. Si bien los vampiros son inmunes a muchas formas de daño debido a su biología única, el sol sigue siendo su principal enemigo, incluso si el virus zombie ha alterado su cuerpo. Al perder su cerebro, el vampiro zombie perdería las funciones cognitivas que le permitían resistir o evitar el daño del sol. En este caso, el sol seguiría afectando a su cuerpo, quemándolo y destruyéndolo con el mismo efecto que tendría sobre un vampiro normal. Aunque la criatura sería más resistente que un zombie convencional, si un vampiro zombie se viera atrapado durante el día, simplemente seguiría su instinto de alimentarse, ignorando las consecuencias de la luz solar. Sin embargo, esta es una gran desventaja. A pesar de su fuerza, si se enfrenta a un entorno donde el sol es un peligro constante, su resistencia no sería suficiente para sobrevivir. Para acabar con él, basta con mantenerlo en movimiento hasta que llegue la luz del día o guiarlo hacia un lugar donde el sol pueda destruirlo. En resumen, su naturaleza zombie y su incapacidad para pensar lo harían predecible y vulnerable bajo ciertas condiciones. Por otro lado, si el virus vampiro logra infectar a un zombie y éste adquiere los poderes de un vampiro, las cosas cambian considerablemente. Un zombie vampiro no solo sería mucho más rápido y fuerte que un zombie común,
sino que también la resistencia de su cuerpo aumentaría. No creo que su cuerpo se regenere, solo se volvería más resistente. Al ser un zombi contagiado por el virus vampiro, obtendría algunos de poderes de estos, pero no sus debilidades. No le afectaría la luz solar, lo que le da una ventaja importante sobre los vampiros normales. Este tipo de zombi sería casi imparable. Su fuerza y resistencia aumentadas harían que fuera capaz de derribar puertas y barreras, incluso las más resistentes, con una facilidad aterradora. Además, al no sentir dolor y al carecer de conciencia, su habilidad para seguir atacando sería interminable. Las armas convencionales probablemente serían ineficaces contra él, ya que su cuerpo, aunque descompuesto, seguiría siendo sorprendentemente duro y resistente. A pesar de su putrefacción, su resistencia le permitiría seguir avanzando sin detenerse, lo que haría más difícil eliminarlo de manera convencional. En este escenario, para derrotar a un zombi vampiro, no sería con la luz solar, se tendría que usar armas especiales capaces de dañar su cuerpo putrefacto de manera efectiva. Sin embargo, el mayor desafío radica en que estos zombis vampiros serían rápidos, fuertes y casi imposibles de detener con las estrategias tradicionales. No tendrían la debilidad de la luz solar, estarías en peligro, de noche y de día y no te podrías esconder en cualquier supermercado o edificio. En el mundo de los zombis, su debilidad clásica siempre ha sido el cerebro. Si se destruye, el zombi muere. Sin embargo, en este escenario, imagina que los zombies han adquirido las características de los vampiros, un cuerpo más resistente, una fuerza sobrehumana, y la capacidad de moverse con una velocidad que se asemeja a la de los vampiros. Esto los convierte en enemigos mucho más complicados de vencer. Supongamos que una bala atraviesa el cerebro de un zombi vampiro. Aunque eso podría ser efectivo en principio, la resistencia del cuerpo de estos zombies híbridos haría que la destrucción fuera mucho más difícil. Si su piel es lo suficientemente densa o su estructura ósea reforzada, las armas convencionales, como las balas, podrían no ser tan eficaces como lo serían contra un zombi tradicional. El simple hecho de que un zombi pueda seguir avanzando incluso con partes de su cuerpo destruidas, como brazos o piernas, lo hace aún más peligroso. Ya no dependen de su cerebro para moverse, su hambre y necesidad de destruir los controlan, lo que aumenta su nivel de amenaza. Además, si un solo zombi de esta nueva especie es extremadamente difícil de eliminar, imagina cómo sería enfrentarse a docenas o incluso cientos de ellos. La propagación del virus zombie se ha demostrado ser rápida y masiva. En cuestión de días o semanas, un pequeño grupo de infectados podría convertirse en una horda inmensa que no retrocede, no tiene miedo y no se detiene. Este factor hace que sea casi imposible ganar tiempo o darles una oportunidad de contenerse. A diferencia de los vampiros, que aunque extremadamente fuertes y longevos, tienen sus propias limitaciones, como la vulnerabilidad al sol o la necesidad de esconderse para evitar la exposición. Los zombis vampiros no tienen miedo, no se cansan, y no se ven afectados por las condiciones diurnas. Aunque los vampiros puedan ser rápidos, poderosos y usar su inteligencia para planificar ataques estratégicos, se enfrentarían a una plaga que no piensa, no se detiene y solo sigue una única intención: destruir y propagar el virus. Este mismo concepto se vio explorado en el cómic de Marvel Zombies, donde los superhéroes se transforman en zombies, invierte en una fuerza destructiva aún más aterradora. Si Blade, uno de los cazadores de vampiros más fuertes, sucumbiera a este virus, los efectos serían devastadores. En la historia, la propagación del virus se convierte en una ola imparable de destrucción, incluso para los héroes más poderosos. Ahora, si trasladamos esta idea al mundo de los vampiros enfrentándose a estos zombies híbridos, la situación se complica aún más. Aunque los vampiros sean poderosos, como el caso de los dioses vampiros o de personajes como Marques Cordanes de la saga Inframundo, se verían superados por la cantidad y la rapidez de propagación del virus. Incluso un vampiro de gran poder no podría hacer frente a una horda masiva que se multiplica a una velocidad vertiginosa. El virus se propagaría antes de que un grupo de vampiros pudiera siquiera contener la amenaza. El problema no es solo la fuerza de los enemigos, sino la constante y creciente invasión de más zombies. Un vampiro, por más fuerte que sea, no podría luchar indefinidamente contra cientos o miles de criaturas, especialmente si no pueden ser detenidas de manera permanente. Cada vez que uno es destruido, otro ocupa su lugar, y eso crea una sensación de desesperación que es difícil de sobrellevar. El número y la constante expansión de la plaga de zombies vampiros sería el desafío más grande para los vampiros. Su resistencia al sol, su imparable hambre y su incapacidad para ser razonablemente detenidos, sin importar que les falten extremidades o que su cuerpo esté en descomposición, los convierte en una amenaza mucho más formidable que cualquier vampiro solitario, sin importar cuán poderoso sea. Los zombies vampiros serían una plaga casi imposible de vencer.
La combinación de las características de los vampiros, fuerza, rapidez, resistencia, con la naturaleza incontrolable de los zombies, un hambre insaciable y una propagación imparable del virus, haría de esta amenaza algo completamente aterrador. No bastaría con mantener una distancia segura para atacarlos, porque su capacidad para avanzar sin descanso, incluso cuando les falta un miembro o su cuerpo está severamente dañado, los hace casi invulnerables a ataques convencionales. Aunque varios vampiros pudieran intentar enfrentarse a estos híbridos cuerpo a cuerpo, el problema radicaría en la cantidad de zombies vampiros. Si se permite que esta plaga crezca, no serían solo unos pocos, sino cientos o miles de ellos. La rápida expansión del virus significaría que, en poco tiempo, cualquier resistencia de los vampiros o de los humanos sería prácticamente inútil frente a tal fuerza. Ahora bien, imagina que la humanidad intenta luchar contra esta amenaza. Aunque los vampiros han demostrado ser poderosos y capaces de estrategias inteligentes, los zombies vampiros carecen de pensamiento y de una voluntad propia. Esto hace que, por un lado, sean impredecibles pero, por otro lado, también son más fáciles de manipular en cuanto a sus instintos. ¿Cómo se podría vencer una plaga tan grande? Una estrategia plausible sería el uso de un ataque aéreo masivo. En muchas películas sobre zombies, como en Guerra Mundial Z, se muestra cómo los muertos vivientes no retroceden ni se rinden. Siempre avanzan, no importa cuán heridos estén, ni cuántas veces caigan. Esto podría ser aprovechado para crear un plan que los atraiga hacia un lugar determinado. En Guerra Mundial Z, por ejemplo, vimos cómo los zombies, al ser atraídos por un sonido, lograron formar una gran masa que escaló una pared. Esta capacidad de los zombies para seguir un estímulo sin importar las consecuencias puede ser utilizada a nuestro favor. Imagina que se crea una trampa estratégica para reunir a los zombies vampiros en un solo lugar, quizás utilizando un ruido específico o una táctica para hacerlos seguir una ruta fija. Una vez reunidos, y sabiendo que estos híbridos no tienen la capacidad de pensar ni de reaccionar de forma estratégica, se podría utilizar una bomba nuclear o un ataque aéreo masivo para erradicar la plaga. El punto clave aquí es que los zombies vampiros no son inteligentes, por lo que no serían capaces de entender el peligro que representa el ataque, ni mucho menos desviar su camino hacia un lugar más seguro. Esto los haría especialmente vulnerables a un ataque de gran escala, como una explosión nuclear. Aunque los zombies vampiros sean resistentes y casi indestructibles a nivel físico, su falta de inteligencia y la incapacidad de adaptarse a nuevas situaciones o anticipar el peligro serían factores determinantes para que un ataque bien coordinado fuera exitoso. A pesar de su fuerza y tenacidad, al no tener conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor, se convertirían en presas fáciles para una ofensiva planeada desde el aire. En resumen, aunque los zombies vampiros representen una amenaza apocalíptica casi imparable a nivel físico, la clave para derrotarlos radicaría en explotar su falta de inteligencia y manipular sus instintos para atraerlos a un área vulnerable. Con el uso adecuado de estrategias militares avanzadas, como un ataque aéreo de gran escala, podría ser posible erradicar esta plaga, no por su poder, sino por su incapacidad para reaccionar de manera inteligente ante un peligro mortal. En resumen, sin importar cuán superior sea como depredador, el virus siempre será un peligro para el vampiro.